¿Cómo están? Es una noche muy bella, ¿verdad? Bien, sé que el coro canta bien, pero hoy lo han hecho muy bien. Desde los niños, realmente todos lo han cantado maravilla. ¿Están felices? Sí, vamos a cantar vamos a ver Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Vamos a leer desde el 1. Si han encontrado, yo voy a leer del versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, les dijo: «Míranos». Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se reafirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando, alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Hasta el versículo 10 hemos leído. Señores, yo, cuando era muy pequeño, desde muy pequeño congregué a la iglesia. Yo siempre dije que era pecador. Exactamente a los 13 años, yo iba con mis amigos a comer el caqui del campo ajeno, manzana, y así cometí pecado y tuve remordimiento por el pecado. Y en medio que iba leyendo la Biblia, cuando vi la Biblia, era maravilloso la Biblia, porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la redención en Cristo Jesús. Por la redención, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Yo leí esta palabra. En aquel entonces leí muchísimo la Biblia. Varias veces, 2 veces, 3 veces, 4 o 5, 10 leí el Antiguo Nuevo Testamento, y mientras que leía así, mientras que leía la palabra, yo me asusté en gran manera. ¿Por qué? Por cuanto allí dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí, cuando leemos esta palabra, que viene a ser lo importante, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Luego dice: nosotros, hacer algo, orar, ayunar, no es que porque nosotros hagamos algo, sino que aquí dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Somos pecadores. Y luego, a veces decimos que debemos confesar y que tenemos que arrepentirnos, y uno habla de eso. Pero en Romanos 3:23, que dice: hemos cometido pecado, no podemos llegar a la gloria de Dios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice? Yo oré, yo me arrepentí, yo confesé, yo hice algo, y nada de eso aparece. Muchas personas dicen que han hallado la gracia, obtuvo el perdón del pecado. Yo oré y así, y obtuve el perdón del pecado. La palabra así dice. No hemos hecho nada para obtener el perdón del pecado. Solamente el Señor Jesús trabajó. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto es una realidad.
en medio de ustedes, todos los que están aquí, todos han cometido pecado. No hay nadie entre ustedes que no haya cometido pecado, ¿verdad? Pero, ¿haciendo qué cosa? Cometiendo pecado, arrepintiéndome, haciendo algo. Yo fui lavado y quedé limpio. La palabra de ninguna manera habla de esa manera. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hemos cometido pecado y estamos en la posición de ser maldecidos, destruidos. Y luego, ¿qué dice? Nos hemos arrepentido, nosotros hemos pedido, hemos confesado, hemos hecho vigilia, hemos ayunado. Nada de eso aparece, ¿verdad que sí? ¿Estoy hablando correctamente? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí, las personas de todo el mundo de la misma manera han cometido pecado. Todos están incluidos aquí, pero ellos han cometido pecado y después de obtener el perdón del pecado, están en el proceso de renacer. Yo escuché de mucha gente que yo hice vigilia, me arrepentí, me confesé y yo pedí perdón y recibí el Espíritu Santo. Pero la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y hemos cometido pecado, el hombre se arrepiente, confiesa, pide perdón y ayuna, hace vigilia. Uno piensa que tiene que hacer así. Pero el hombre que ha cometido pecado, no es que él hace algo y obtiene el perdón. Escándalo. Sería grandioso si el hombre puede lograrlo. Todo lo niega la Biblia. El pecado nosotros lo hemos cometido, pero luego, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, uno se arrepiente, uno ora, uno hace vigilia, uno llora y aquí no aparece nada de ello. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pastor Oxupar hizo algo y obtuvo el perdón, lloró, se arrepintió y él se confesó. No aparece nada de eso. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Yo me encuentro con mucha gente que cree en Jesús. Aquellas personas, ¿qué diferencia tienen con la Biblia? Todos dicen, yo me arrepentí, yo hice vigilia, yo hice algo y así yo lo obtuve. Él es distinto a la Biblia. En la Biblia no aparece nada de eso, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pablo dijo algo, Pedro dijo algo, Pastor Oxupar dijo algo, y así yo obtuve el perdón del pecado. Señores, la Biblia no dice nada de eso. Por lo cual hoy en día, porque no hemos podido arrepentirnos, porque no tenemos fe, porque nos hemos equivocado, uno cree que por eso no puede creer, pero eso no es algo bíblico. Nosotros somos personas que hemos cometido pecado. Nosotros, si pudiésemos hacer algo para despojarnos del pecado, no hubiera necesidad de que venga el Señor Jesús. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y luego, ¿qué dice? Oxupar, o fulano Kim, o fulano Lee, porque hizo algo. No aparece nada de eso. Uno exactamente tiene que ver la Biblia. La Biblia, ¿qué es lo que dice? Por cuanto todos pecaron y están destituidos. La Biblia reconoce solamente una cosa, el hecho que hemos cometido pecado. Una cosa, no es que nosotros hayamos trabajado.
La Biblia dice que Dios trabajó. Miren bien, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Después, ¿quién aparece? Aparece Pastor Oxupar, aparece un tal anciano, un diácono, un misionero. ¡No! Señores, el hombre el que haya hecho algo, si hubiese hecho algo, si hubiese sido así, no hubiera necesidad de que Jesucristo muera en la cruz, no hubiera necesidad para que el Señor venga. Señores, nosotros, yo me confesé, yo me arrepentí. Por eso, uno piensa que el pecado ha sido lavado, pero la Biblia, de manera muy simple, nos lo dice. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Luego, la palabra que aparece, ¿qué es? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. De nuevo, siendo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Verdad? Todos cometieron pecado. Aquella persona, para despojarse del pecado, el que uno haga algo, haciendo algo, ¿el pecado ha sido perdonado? La Biblia, por más que uno tenga la fe, todo eso ahora se hace a un lado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Luego aparece Jesucristo en el 24. Aparece Jesucristo, ¿verdad? Aparece Pastor Oxupar, aparece una persona famosa, aparece un predicador, aparece un siervo de Dios brillante. No. Aparece Cristo Jesús. Aquí dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús, siendo justificado gratuitamente por su gracia. Me arrepentí, me confesé, yo ayuné, haciendo algo de por sí. Todo eso es falsedad. Nosotros lo único que hemos hecho bien es cometer pecado, pero lo que nos despoja del pecado, nuestro empeño, nuestra obra, si se mezcla, entra el pecado. Ustedes los hombres no toquen. Yo les voy a dejar limpios. Yo les voy a dejar santos. Yo les voy a dejar justos. Y nosotros, a medias, leyendo la Biblia, uno con su propio pensamiento va hablando. Yo hice lo malo y para obtener perdón hice esto, aquello, vigilia, oré, ayuné, me arrepentí. No. Por lo cual, la Biblia, de manera más clara, ¿cómo se expresa? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. De ninguna manera, siendo hombre, puede alcanzar a Dios. Pero un buen pastor, porque predica muy bien, oyendo su palabra, porque uno ora, porque hace algo. No, no es por eso. Amados, nosotros hemos cometido un pecado sucio, hemos caído en medio de la maldad y el que puede salvarnos de ello es únicamente el Señor Jesús. En caso que, señores, para vivir una vida de fe resplandeciente, si nosotros nos inmiscuimos en esa obra, realmente el error no sería mínimo. ¿Para qué va a venir Jesús si yo puedo? No habría necesidad de que vengas, yo lo haría todo. ¿Entienden? Señores, ahora yo no puedo hacer, no puedo. Uno piensa que porque no puede hacer, por eso no lo logra. Pero Dios les dice, nos dice, no quisiera que ustedes se jacten.
Parece que nos dice ello, inteligente, brillante, bueno, sobresaliente. Por más que hay, por favor, no ha puesto a aquella persona, no ha inmiscuido a aquella persona en la salvación. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que aparece luego? Yo me inmiscuí para cometer el pecado, pero en el 24, en el proceso de obtener el perdón del pecado, mediante la redención en Cristo Jesús, mediante la redención que es en Cristo Jesús, siendo justificado gratuitamente. ¿Hice algo yo? No, no hice yo. Bueno, yo ayuné, obtuve el perdón, hice vigilia y me arrepentí. Señores, nosotros, el que puede salvarnos del pecado, no es un pastor famoso, no es anciano, no es un miembro, el Señor Jesús. Únicamente es el Señor Jesús. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Yo estoy diciendo algo que está dentro del pensamiento Pastor Oxupar? No. Entonces, ¿de quién? ¿De quién? ¿De fulano? ¿De quién es? ¿De quién anciano? Para limpiar nuestro pecado. Cuanto más nos inmiscuimos, eso viene a causar más equivocación. Entonces, ¿quién? Jesucristo. Amén. Por favor, no se confundan. Yo hice vigilia, oré, yo me arrepentí y mi pecado fue perdonado. No. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos cometieron pecado y es nuestro estado esto, nuestro estado en el que recibimos la maldición. La hora para rescatarnos de ello aparece únicamente Cristo. Nosotros, hallando la gracia de Dios para obtener el perdón del pecado, ¿quién debe trabajar? Cristo Jesús. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente por su gracia. Señores, nosotros, para obtener el perdón del pecado, hemos hecho una cosa. Lo único que hicimos fue cometer pecado. Si no cometemos pecado, no habría ni necesidad para obtener el perdón del pecado. Señores, haciendo algo, siendo humildes, arrepintiéndonos, llorando, haciendo vigilia, ayunando. Todo eso, cuando el Señor nos ve, se reiría. Yo me arrepentí y si se podría con nuestra confesión, ¿para qué Jesús se hubiera crucificado? No. El único que puede rescatarnos del pecado es únicamente el Señor Jesús. Y verdaderamente el Señor Jesús, por morir por nuestros pecados, dice, consumado es. En ese momento, toda la misión que Dios encargó a Jesús se cumplió. Dios envió a Jesús. ¿Qué misión le había dado? Aquellos hombres que están cautivos en medio del pecado, tú los vas a rescatar para que sea hijo de Dios. El Señor Jesús, con esa misión, ha venido. Por lo cual, señores, yo ayuné, yo oré, yo hice vigilia. Cuando uno oye eso, el Señor Jesús estaría muy triste. Yo les perdoné y Él dice que hizo algo para obtener el perdón del pecado. Jesús diría eso. No, nosotros. El que hizo lo que hizo el pecado sucio solamente es pecado. No podemos quedarnos limpios por ello. Por lo cual en la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso nos habla sobre el estado de cometer pecado. El haber cometido pecado. Es cierto, nosotros hemos cometido pecado. Amén. Pero
para despojarnos de ese pecado. No es ni pastor, no es ni anciano, no es ni diácono, no es ni diaconisa, no es ni esa persona que creyó 50 años, sino que únicamente el Señor Jesús nos hace despojar del pecado y nos santifica y nos justifica. Señores, para obtener el perdón del pecado, no digan que yo oré, por eso obtuve el perdón del pecado, porque lo que significa que Jesús no hizo nada y que nosotros hicimos algo para obtener el perdón del pecado, sea lo que fuera lo que nosotros hayamos hecho con nuestro empeño, con nuestro esfuerzo. El pecado no puede ser lavado. Si nosotros hacemos algo para obtener el perdón, Jesús, ¿para qué Él moriría crucificado? Sí, ustedes lo hacen bien. Háganlo ustedes entonces. Así nos diría. Pero Jesús no dijo absolutamente nada. Jesús en el monte Calvario, Él cargó la cruz. ¿Por qué? Porque únicamente el Señor Jesús puede rescatarnos del pecado. Porque únicamente Jesús, su cruz, puede despojarnos del pecado. Nosotros los hombres nos arrepentimos, el perdón del pecado. Y por más que uno haga algo, con eso de ninguna manera podemos lavarnos del pecado. Por lo cual, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y yo ayuné y fui lavado del pecado. No hay ni siquiera una palabra. Yo hice vigilia, yo me arrepentí y el pecado, ahora he sido lavado del pecado. No, no dice eso. Aquí dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Así es justificado por algo que hicimos. Es la gracia del Señor. Aquí dice gratuitamente. No hemos hecho nada a cambio. No aparecería la palabra gratuitamente, ¿verdad? Pero mediante la gracia de Dios, por la gracia del Señor, gratuitamente, el Señor Jesús murió por nuestro pecado. Y ya que Jesús derramó su sangre, el Señor Jesús, ya que fue crucificado, nuestro pecado fue lavado. Porque yo ayuné, porque me arrepentí, porque lloré, no haya llorado como sea, toneladas. No, eso no tiene nada que ver para obtener el perdón del pecado. Únicamente el Señor Jesús que murió en la cruz por mi pecado, únicamente es por su sangre. ¿Verdad que hay el himno que dice, para lavar mi pecado? Únicamente la sangre de Jesús. Dentro de la sangre del Señor Jesús está un poquito mezclado la sangre de Pastor Oxupar. No, de ninguna manera. Entonces eso no sería la verdad. Está un poquito el empeño de Pastor Oxupar, está un poquito el corazón bueno de ustedes, el corazón de no querer cometer pecado. No, absolutamente nada. Lo único que hemos hecho es pecado. Nosotros. El único que nos rescata del pecado es únicamente Jesucristo. Y únicamente el Señor Jesús. Estamos felices. Realmente Jesús. Dios se satisface únicamente por Jesús. Aquí dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No es que yo haya hecho algo. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, siendo justificado gratuitamente por su gracia. Para salvarnos estaba presente Jesús, estaba presente Dios, mi empeño, mi sabiduría, mi trabajo, porque me arrepentí, porque yo he hecho algo. De ninguna manera. No vine a hacer eso. Si ustedes no han podido obtener el perdón del pecado, no es que ustedes no pueden obtener el perdón del pecado porque no se arrepienten. Si uno entiende que es pecador, creyendo la gracia de Dios, el Señor Jesús
muriendo por nuestros pecados, la paga nuestro pecado, ya que lo ha recibido por completo, nos hemos despojado del pecado, o porque nos hayamos arrepentido. El pecado no es perdonado por ello. ¿Entienden? Y muchos no pueden entender eso. Entonces, yo ayuné, yo hice vigilia, yo me arrepentí, yo confesé y el pecado ha sido perdonado. Eso no es que yo haya hecho algo. Entonces, si yo hice algo, Jesús no hizo nada, no tiene sentido. Es decir, recalco, nosotros nos hemos despojado de un pecado sucio. ¿Por qué? Únicamente tenemos la sangre de Jesús. En el himno dice, para limpiar mi pecado. Únicamente la sangre del Señor Jesús. ¿Hay otra cosa aparte de ello? Mi empeño, mi esfuerzo, vigilia. Nosotros hagamos lo que hagamos con nuestro poder. No podemos lavar ni una pizca de nuestros pecados. Por lo cual, el Señor Jesús vino a esta tierra. Si nosotros, durante un año lo hice y uno del 100 fue lavado. Si me empeño, podré lavar todos mis pecados antes de que muera. No, no se refiere a eso. Para limpiar el pecado lo hace el Señor Jesús. No necesitamos de tiempo. Y si uno lo acepta con fe, el pecado es lavado. Porque el Señor Jesús ha recibido la paga de nuestro pecado. Y el que nos lavó de nuestros pecados, de ninguna manera, por favor, no pongan el yo. Dios estará muy triste. ¿Hay alguien de ustedes que ha puesto el yo? ¿Verdad que sí? Seguramente yo realmente ayudé mucho. Sí, vino el fuego en mí. Realmente se quemaba mi cuerpo y brillaba y mi pecado ha sido perdonado. Si alguien, por favor, entre ustedes hay alguien que diga eso, digan que es falso. Para lavar el pecado únicamente tenemos la sangre de Jesús. Para lavar mi pecado únicamente la sangre del Señor Jesús. Por eso Jesús derramó su sangre. Por eso el Señor Jesús murió crucificado. Por eso el Señor Jesús nos perdonó de nuestro pecado. Pero aparte de la sangre de Jesús, porque yo me empeño, porque me arrepiento, porque yo tengo miedo, porque me confieso, lloro, ayuno 40 días, hago vigilia, todo eso es algo bien simpático, sí. El único que puede lavar nuestro pecado es únicamente Jesucristo. Y Jesucristo, Él, siendo crucificado, ha recibido el castigo por nuestro pecado para lavar nuestro pecado, por lo cual todos nuestros pecados nos ha dejado más blanco que la nieve. En África no cae nieve. Me preguntan si en Corea cae nieve y le digo que sí cae. Ustedes saben por qué mi cabello está blanco, porque cae mucha nieve. Así le bromeé. Sí, me dicen ellos. No, era una broma, le digo. Sí, es parecido la cana y la nieve, ¿verdad? Mi pecado ha sido lavado. No por eso mi cabello es blanco, por favor, no lo malinterpreten. Esto no tiene nada que ver por mi pecado. Con la edad me quedé así canoso. Hay gente que no queda canoso. Mi padre, al morir, también tenía cabello blanco. Mi hermano también, mi hermano menor, yo también. Ahora está todo blanco. Si me ven, no hay nada negro. Todo es blanco, pero por la gracia de Dios, en la Biblia, exactamente lo que dice. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. El Señor Jesús ha muerto derramando la sangre y ha perdonado nuestro pecado. Por favor, no pongan ni una pizca de ustedes aquí. Por favor,
inmiscuyan el yo. Yo me arrepentí, hice vigilia, hice algo. Todo eso es mentira, ¿entienden? Sí, claro, es cierto que tiene que arrepentirse, pero porque no es que tienen que arrepentirse nada más. Jesús, porque ha muerto derramando la sangre. Eso viene a ser lo fundamental. Es por eso que el pecado ha sido lavado. No es que el pecado ha sido lavado porque uno haya hecho algo. Uno no es porque haya hecho algo, sino que el hecho que Jesús haya muerto sobre la cruz, el hecho que Jesús haya trabajado con fe, uno lo acepta como lo suyo. Amén. Por lo cual el Señor Jesús, cuando murió por mi pecado, murió crucificado, por último antes de morir, consumado es, dice. ¿Qué es eso? Todo camino para limpiar el pecado del mundo, Jesús lo ha hecho. Es decir, en ese momento, porque Jesús murió por nuestros pecados, es porque no sabíamos, pero nosotros siempre pedíamos perdón de nuestros pecados, ¿verdad? De antemano, Jesús ya cuando Él murió crucificado, Él fue crucificado por nuestros pecados y de cuando Dios nos ve, hemos sido perdonados, hemos sido santificados. Amén. Por lo cual nosotros, el creer en Dios, eso viene a ser lo correcto. Creer en Dios. Yo no hice nada por el pecado, pero Dios envió a Jesús y dice para que perdone nuestro pecado. Jesús, cuando ha muerto sobre la cruz, todo castigo que nos merecíamos, Él lo recibió. No soy pecador. Y el que uno sea justificado no es que uno haya hecho algo, sino lo que hizo Jesús. Me dejó limpio por mi pecado. Murió y Él fue crucificado. Él me perdonó esa obra, ya que Jesús lo hizo. La sangre de Jesús perdonó mi pecado. Y eso lo aceptamos en el corazón. Amén. Por lo cual, no es que uno hace bien algo, no es que uno ora, no es que uno hace vigilia con empeño, evangeliza, ora a la montaña. No, no es por eso. ¿Entienden? En la Biblia aquí dice, en Hechos capítulo 3 dice de esta manera, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena a la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Mira al que pide limosna, míranos. ¿Será que me quiere dar cheque? ¿Será que me quiere? ¿Cuánto es que me quiere dar? Por eso le miró. Entonces Pedro a ese mendigo, ¿qué le dice? ¿Qué le dice? Oro, plata, no tengo. No tengo plata ni oro. No tengo plata ni oro, no tengo dinero para darte, pero otra cosa sí tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina y anda. Pedro, Juan, cuando creyó en Jesús, claro, puede que uno crea en Jesucristo en sí, pero no se refiere a eso. El creer en Jesús, eso en sí. Jesús por mí murió crucificado. Todo pecado que debíamos de cometer, Él se encargó de ello, por lo cual, por la sangre de Jesús, nuestro pecado ha sido lavado, y se refiere a aceptar eso con fe. Amén. Por lo cual, Pedro y Juan había creído en Jesús y le dice, míranos. Y el mendigo, ¿será que ellos me quieren dar cheque, dinero? Porque me dice para que les vea. ¿Y qué es lo que dice Pedro? Tú me estás pidiendo dinero.
no tengo plata ni oro, pero no tengo dinero. Pero hay una cosa que sí te quiero dar, que es Jesucristo de Nazaret está conmigo. Amados, cuando vivimos la vida, estamos junto con Jesús de Nazaret. Uno no sabe muy bien, uno no se da cuenta, no puede sentir, no puede tocar a Jesús. No es que camina con Jesús, ¿verdad? Pero Pedro y Juan habían creído en Jesús. Habían creído que era hijo de Dios y lo aceptaron. Por lo cual, Pedro dice, cuando sube al templo, le extiende la mano al mendigo para pedirle dinero. Y Pedro dice, no tiene dinero, ¿verdad? Mi bolsillo siempre está así. Porque si tengo dinero, no pongo aquí. Pedro, es cierto que él no tiene dinero. No tengo plata ni oro. Pero lo que tengo te doy. Pedro, ¿qué es lo que él tenía? Tenía a Jesucristo en su corazón. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Señores, cuando creemos en Jesús obtenemos el perdón del pecado y cuando al Señor Jesús lo aceptamos en nuestro corazón, lo bueno que es, no nos dicen para que compremos 2 tickets de tren porque estamos con Jesús. No nos dice para que paguemos 2 platos de fideo chino porque estemos con Jesús. No es así como nosotros, pero sin embargo el Señor Jesús dentro de nosotros hace cosas maravillosas. Él se ha encargado todos nuestros pecados, ha muerto derramando la sangre y todo castigo, el pecado que nosotros nos merecíamos, Él lo recibió, ¿correcto? Y no hay nada de lo que tengamos que hacer. Simplemente el Señor Jesús, cuando ha muerto derramando la sangre en la cruz, ese pecado, ese corazón mío que está teñido mediante el pecado como la tinta, ha quedado blanco, ha sido lavado. Nosotros nada hemos hecho, simplemente nosotros hemos aceptado a ese Señor Jesús en nuestro corazón. Además, el Señor Jesús nos ha amado y desea estar juntos con nosotros en nuestro corazón, desea entrar en nuestro corazón y mediante la sangre que derramó en la cruz nos ha dejado limpios. Y Jesús se habrá sentido cómodo para entrar en nuestro corazón. Jesús, si no hubiese muerto crucificado y estamos en medio de un pecado y Jesús, si no puede entrar, claro, no puede ocurrir eso, pero Jesús, por nuestro pecado, cuando murió crucificado, todo castigo por el pecado que nos merecemos, Jesús todo lo ha recibido. Por lo cual, cuando cometemos pecado, hacemos lo malo y cuando chocamos con el Espíritu Santo y cuando nos amurallamos, cuando estamos amurallados con el pecado, para que Jesús sea uno con nosotros en primer lugar, debemos de obtener el perdón para que Jesús entre en nosotros. De esa manera el Señor Jesús, cuando ha muerto sobre la cruz, todos nuestros pecados han sido lavados. Amén. Y dentro de nosotros, Jesús ha entrado. Y Jesús
ha puesto una condición, pero para que no haya ninguna incomodidad, para que Él esté. El cojo pedía limosna, míranos. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Está Jesús en Nazaret. En nombre de Jesús de Nazaret, camina. Jesús le hizo caminar al enfermo y es maravilloso. Jesús de Nazaret vive con nosotros, está dentro de nosotros, obtuvo el perdón del pecado. Ahora también, ustedes también deben usar a ese Jesús de Nazaret. En nombre de Jesús de Nazaret, ya ese pecado ha sido lavado. Pastor Oxupar, ¿tú has lavado el pecado? No, ¿cuándo dije que yo lavo? En nombre del Señor Jesucristo le dije para que obtenga el perdón del pecado. Correcto, ¿verdad? Por lo cual el Señor Jesús ha muerto en la cruz y por ello, creyendo en ello, obtuvo el perdón del pecado. Por lo cual el Señor Jesús, aceptándolo, ya que lo creo, nosotros, nuestro pecado ha quedado más blanco que la nieve. Amén. Siendo mi corazón teñido más negro que la tinta, ha quedado blanco, más blanco que la nieve. Fluye la sangre del Señor. Vamos corriendo, hallando la gracia del Señor. He quedado limpio. Cuando yo era chico, decía, cuando éramos pequeños íbamos cantando, yo hallando la gracia de Dios, andamos corriendo, saltando, así. Decíamos que andábamos volando. A veces, cuando yo predico, cuento esto. Antes, cuando yo era pequeño, cuando yo era pecador sin obtener el perdón del pecado, siempre tenía vergüenza ante el Señor, miedo. Parecía que iba a obtener la maldición. A los 14 años, yo leí mucho la Biblia cuando era pequeño, especialmente Génesis, Levítico. Y cuando leía el libro de Levítico, en el 4 aparecía la palabra expiación. Cuando el sacerdote cometía pecado, cuando el hombre común cometía pecado, cómo obtenía el perdón de los pecados. Cuando iba leyendo eso, en mi corazón me conmoví mucho. Es decir, aquel cordero, si un hombre común comete pecado sin darse cuenta y luego más trae una oveja, ahora mi pecado pasa a la cabra y cuando la cabra muere, mi pecado es perdonado. Ese era el camino del perdón del pecado en aquel entonces, el Señor Jesús. Jesús es el Cordero de Dios, murió por nuestro pecado. Todos nuestros pecados han quedado perdonados y con la fe podemos aceptar eso. Allí, ni una pizca. Ahora yo ayuné, yo hice algo, no inmiscuyan eso. No. Por la sangre del Señor Jesús. Mediante el Señor Jesús. Jesús viniendo a esta tierra, muriendo, nos perdonó de todos nuestros pecados. Y nuestro pecado en ese momento ha sido lavado para siempre. Y con la fe, si uno acepta, una persona viene a ser una persona salva. No es que uno tiene que arrepentirse, confesarse y que por eso recibe el perdón del pecado. No. Dice, arrepentíos y obtener el perdón del pecado. Pero en realidad, el único que perdona nuestro pecado es el Señor Jesús. Todo pecado que nos merecíamos, Él lo cargó y derramando la sangre en la cruz. En ese momento, antes de morir, dice, consumado es. Cuando Él murió, dice, consumado es. ¿Qué cosa? Nuestro pecado. Él lo perdonó y Él consumó aquella obra.
Por más que uno crea, aunque lo haya consumado, ahora el Señor Jesús, cuando uno acepta que nuestro pecado ha sido perdonado, ya de antemano Él murió, nosotros no podemos menos que obtener la santificación, por lo cual no hemos obtenido la redención mediante el oro y la plata que desaparece, mediante el Cordero de Dios, mediante su sangre, obtuvimos la redención. 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 El Señor Jesús redimió mi pecado. Unidos, juntos, cantemos. Por su sangre obtuvimos redención. Por no saber esto, yo cada madrugada iba a pedir el perdón de mis pecados. Un día, leyendo la Biblia, me di cuenta que el Señor Jesús, su sangre, por completo perdonó mis pecados y llegué a entender eso. Y es aceptar eso con fe, nosotros, para el perdón de mis pecados, para lavar mi pecado, únicamente la sangre del Señor Jesús. Jesús derramando su sangre, todos nuestros pecados, Él se encargó, por lo cual nuestros pecados de antemano han sido lavados y es creer en eso. Nosotros, nuestro pecado de antemano ha sido lavado. Esa persona que dice que es pecador, esa persona ya nos dejó limpios. El decir que es pecador, es decir, no está creyendo que Jesús le perdonó, aunque tenemos muchos pecados, el Señor Jesús. Cuando su cruz nos lava, para lavar mi pecado, únicamente la sangre del Señor Jesús. El Señor Jesús, cuando muere crucificado, de antemano, el pecado de todos ustedes, antes de que ustedes nazcan, ya ha sido saldado, pagado la paga de sus pecados. Y es aceptar con fe. Anteriormente, en el campo había una señora y dice que su hijo dijo que iría a Seúl y se fue su hijo. Pero su hijo, ganando dinero en Seúl, por si la madre ahora esté sufriendo, le mandó el cheque a su madre. Y le decían la carta, madre, use este dinero. En ese entonces la madre parece que no supo lo que era cheque. Él me dice que enviará el dinero, pero me envía unos papeles, no me envía nada. Ella decía eso. Pero luego, pasó años y el hijo vino. La madre vivía, pero en una gran dificultad. Madre, ¿por qué usted vive así? Es que tú dijiste que me enviarías dinero y me enviabas unos papelitos y vivía así por vivir. ¿Dónde dejó esos papeles? Yo dejé guardado bajo el piso. Y se fijó y la madre pensaba que era simplemente un papel y este hijo dijo que me enviaría dinero y solamente me envió dinero. Parece que él se sintió apenado por no poder enviar el dinero. Ella pensaba así. El hijo casi se muere. ¿Dónde has dejado ese papel? Está bajo el piso. Estaba lleno. Madre, esto es dinero. Por más que no me conozca. Aquí no aparece ni un príncipe, ni un general, no hay ni una caricatura. ¿Cómo que va a ser dinero? Sígame. Ahora, con ese dinero llevó al banco y le dieron una gran cantidad de dinero. ¿Verdad que es dinero, madre? ¿Es posible? ¿Cómo que hay tal cosa? Ese banco no se va a perjudicar. Y la madre decía eso. Cuando uno no sabe, realmente puede ser así. Nosotros también. No conocemos toda la Biblia. Hemos leído. Y a veces lo entendemos nuevamente. Sí,
No puedo decir que conozco todo, conozco una pequeña parte. Sí, no puedo ni decir que conozco todo Génesis, solamente digo que conozco un poquito. Pero en la Biblia dice que el Señor Jesús murió sobre la cruz, aparece eso. Y en lugar de mi pecado, ya que murió, creyendo que mi pecado ha sido perdonado, ahora mi corazón, ya hemos podido despojarnos del pecado, porque Jesús se encargó de todo el castigo que yo me merecía por mi pecado y murió en la cruz. En ese momento, todos nuestros pecados han sido perdonados, por lo cual el que yo ahora ayune, no se refiere a ello, sino que no hemos recibido la redención como el oro y la plata que desaparece mediante la sangre del Cordero de Dios Santo. Hemos obtenido la redención. Hace 2000 años el Señor Jesús, cuando murió crucificado, Él cargó todos nuestros pecados al morir. En ese momento ya nuestros pecados han sido lavados. ¿Entienden? Aunque sea ahora. Claro, nos sentimos agradecidos si obtenemos perdón de pecado. Claro, uno puede obtener perdón de pecado cuando está anciano y está por morir, pero estaría un poco triste, ¿verdad? Todos ustedes. Nosotros hemos cometido pecado, éramos sucios pecadores, pero Jesús cuando murió crucificado, por nuestros pecados Él murió, por lo cual que ayunen, se arrepientan. No es porque hagan algo, sino que la sangre del Señor Jesús nos dejó limpios de todo pecado. Ahora, yo no digo que el arrepentimiento sea malo. Claro, uno necesita arrepentirse también, pero fundamentalmente nuestro pecado ha sido perdonado por la sangre de Jesús. No hemos sido redimidos por la sangre. No hemos sido redimidos como el oro y la plata que desaparece, sino mediante la sangre del Cordero de Dios Santo hemos sido redimidos. Redención. Redención. El Señor Jesús redimió mi pecado. Aleluya. Unidos, juntos, cantamos. Por su sangre obtuvimos redención. Señores, 2000 años antes de que ustedes nazcan, Jesús ya pagó la paga del pecado. Ya nos ha dejado limpios. Pero por no poder creer en ello, uno es pecador. El Señor Jesús, cuando ha muerto crucificado, todos nuestros pecados han sido perdonados. Ahora, no digan que son pecadores. Ahora, crean de que el pecado de ustedes ha sido perdonado. Las personas que han dicho que son pecadores hasta hoy, no digan que son pecadores. El pecado que han cometido, Jesús murió y en ese momento todos nuestros pecados han sido perdonados. Y mediante la sangre que ha derramado en ese momento, mi pecado ha sido perdonado. No somos pecadores. Y con esta fe, Señor, soy pecador. Ustedes pidieron el perdón. Jesús ha perdonado todo el pecado de ustedes y la vida que les queda ahora viviendo juntamente con el Señor Jesús. Espero que vivan una vida resplandeciente. Grandes y pequeñas cosas queremos que ustedes discutan con el Señor. El Señor le oirá y le dará la gracia. Y mediante la sangre del Señor Jesús, si ustedes viven con esa fe, el Espíritu Santo también fuertemente obrará en ustedes y una vida más resplandeciente y bendita podrán vivir. Vamos a orar. Dios Padre Santo, ante usted le agradecemos. Nosotros en esta ocasión, mediante la gracia del Señor, hemos podido preparar esta campaña y mediante esta campaña, mediante la gracia preciosa de Jesús, hemos podido oír y le agradecemos. Creyendo en el Señor Jesús, hemos podido despojarnos de todo pecado y le agradecemos. Señor amado, hoy los hermanos que tienen realmente bajando la cabeza con la gracia y la bendición del Señor, permítale a ellos para que no sean esclavos del pecado. Perfectamente el Señor Jesús nos ha dejado limpios y agradecidos alabando al Señor. Queremos vivir la vida restante y de esa manera queremos obtener la
vida eterna y obtener la bendición de estar con Jesús. Hay mucha persecución en este mundo. En cada momento queremos vencer todo con su ayuda y una vida bendita queremos que nos permita vivir. El amor inmenso del Señor. Ahora, todas las personas que están aquí, queremos que anunciemos el Evangelio a las personas que no han podido obtener el perdón de pecado y que puedan disfrutar de la gracia estando junto con nosotros y que todos nuestros parientes, familiares puedan recibir la salvación e ir al cielo mediante esta campaña. Todos los hermanos que están aquí, que mediante la sangre de la cruz, que puedan creer que no tiene una pizca de pecado y que puedan hallar la bendición y la gracia de Jesús. Le agradecemos y le glorificamos mediante esta campaña. Señor, le agradecemos porque nos ha permitido esta campaña. También en Seúl hay mucha gente que no ha podido despojarse del pecado. Queremos que permita que vengan y que puedan obtener el perdón de pecado. Nosotros también, con quienes nos encontremos, queremos contar a ellos cómo obtuvimos el perdón del pecado y anunciando el Evangelio queremos que esa persona renazca y puedan disfrutar la gracia para renacer sobre la iglesia amada, en todos los hermanos, que la gracia inmensa del Señor, que la bendición del Señor sobreabunde desde ahora. Que Jesucristo, estando vivo, trabaje en nosotros y que no seamos nosotros, que podamos vivir glorificando al Señor, que podamos dar el aroma del Señor. Señor, le agradecemos por esta campaña que nos ha permitido. La familia que no ha podido estar aquí, amigos, todas las personas, juntamente queremos disfrutar de esta bendición. Al Señor Jesús que murió por nosotros en la cruz, le agradecemos. Aquella sangre de Jesús nos ha hecho vivir de manera resplandeciente. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchísimas gracias, señores. Hemos finalizado toda campaña. Que la bendición del Señor sobreabunde en ustedes. Muchas gracias.